8:31, 11 de febrero. Queda exactamente un mes para que finalice el gobierno, un mes para que asuma el presidente electo José Antonio Kast. Y queremos hacer no solo una evaluación, sino que también abordar varios temas de la contingencia con la ministra vocera de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, quien nos acompaña en los estudios de Radio ADN. Ministra, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias. Hola, ministra, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. 11 de febrero, que además cumple 40 años el presidente Gabriel Boric. Sí, está de cumpleaños hoy día, ¿no? Sí, yo le mandé ya un mensajito, pero... ¿Contestó? Ah, sí, contestó, Gracias. Pero le mandamos un saludo, un abrazo aquí desde la radio al presidente por su cumpleaños. Ministra, vamos a conversar de todo lo que está pasando en este final del gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, pero vamos a partir por lo contingente, que es parte también de estos últimos días de la administración, sobre todo lo que ha pasado ayer con la Contraloría y estos informes en los que apunta a gestión deficiente, a mal manejo de recursos, eventualmente a la posibilidad de comisión de delitos en el manejo de la emergencia de los incendios en Viña del Mar el año 2024. Aquí se habla de un duro golpe para una administración que ha tenido que enfrentar muchas críticas con el proceso de reconstrucción y manejo de esa emergencia, pero además políticamente porque es un elemento que ha tomado como central el discurso del presidente electo José Antonio Kast en relación al gobierno de emergencia. Iván Poduje ha dicho, vieron que yo tenía razón, vieron que aquí hay una reconstrucción del 10%. ¿Cómo se asumen desde la moneda estos informes y las explicaciones que se han dado en las últimas horas? Bueno, tal como lo señaló el día de ayer el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, aquí la delegación regional ha estado permanentemente entregando la información y los antecedentes requeridos por la Contraloría, que es una investigación que se viene desarrollando hace bastante tiempo y por lo tanto se han estado entregando todos los elementos para finalmente que la Contraloría entregue un informe respecto al uso de los recursos en la etapa sobre todo de la emergencia, ¿no?, por los incendios en la quinta región, y particularmente en Viña del Mar, y además puso a disposición esta información, esta investigación, la propia delegación al Consejo de Defensa del Estado, y también se puso en antecedente al Ministerio Público. La Contraloría lo hizo después también, ¿no? Y puso este informe a disposición de estas entidades para determinar si es que hubiese acto de delito u otra tipo de responsabilidad, y además se han iniciado sumarios para ver eventuales responsabilidades en las irregularidades que ha detectado la Contraloría en esos recursos. Ya, o sea, está bien atender la emergencia, requiere mucha agilidad, obviamente, disponer de muchos recursos rápidos para atender las necesidades, pero todo eso tiene que ser en el marco de la ley. O sea, la emergencia no justifica irregularidades, en definitiva. No, pues no debería justificar nunca irregularidades, ¿no? Entiendo que pueden haber, obviamente, cuestiones de tramitación muy rápidas, pero para eso, por ejemplo, están los tratos directos. Muchas veces se permiten los tratos directos y no licitaciones públicas, porque la emergencia requiere obviamente cerrar rápidamente contratos para atender con proveedores distintos servicios. Pero de todas maneras eso siempre está súper vigilado por la Contraloría, y en los casos de la emergencia sobre todo ex post. Entonces hay una fiscalización y lo que le corresponde a todo organismo público es contribuir con la Contraloría, y ahora también puesto a disposición esta investigación al Consejo de Defensa del Estado por la propia delegación, y el caso de la subsecretaria del Interior también al Ministerio Público. Va a requerir seguir con esta colaboración para que no quede duda de que los recursos públicos se usaron en lo que correspondía y están todos debidamente justificados, y si no, se asuman las responsabilidades. Se cumplieron 2 años de estos incendios en Viña y Ilpué. Usted, a los pocos días de ocurrido el incendio, fue designada por el presidente ministra de Enlace. Estuvo 2 meses en esa función. Estuvo supuestamente supervisando, digamos, todo lo que aquí ocurría. Ese era básicamente el rol al que le encargaron. Nunca detectó que hubo acá sobreprecios, donaciones que no se entregaron. ¿Usted en su momento no vio ninguna irregularidad? Es que mi labor no era administrativa, era de apoyo político, obviamente, a esta tarea de poder estar acompañando ese proceso, estando también en terreno, pero no la labor administrativa. Y eso también se despejó porque hubo parlamentarios de derecha que dijeron porque yo estaba allá como enlace, lo llevaron a la Contraloría, y obviamente los enlaces no son tareas administrativas de supervigilancia de recursos, sino de apoyo político, como lo han sido, por ejemplo, los enlaces en los casos del incendio en el sur, ¿no? Estuvo la ministra de Salud, por ejemplo, estuvo la ministra de
Desarrollo Social, estuvo el ministro de Bienes Nacionales también, como enlaces políticos, pero no, por ejemplo, la ministra de Salud como enlace en una tarea de emergencia nos firma ni nos supervigila el uso de los recursos públicos. Para eso están los jefes de servicio que corresponden a cada cartera o institución, depende del contrato, del recurso que se tenga que gestionar. Ministra, desde el punto de vista político estamos hablando de autoridades o exautoridades que son del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ese es un elemento que está en el debate en esa arena. Y lo otro que yo le planteaba, ayer el ministro de Vivienda nominado por el presidente electo, José Antonio Kast, Iván Puduje, decía, bueno, aquí esto viene a ratificar todo lo que hemos dicho y he dicho personalmente en relación a la reconstrucción y la tragedia post los incendios forestales ahí en Viña del Mar, que hay un 10%, una cifra que ha rebatido el actual ministro Carlos Montes, pero que además se ha manejado muy mal esa gestión. Finalmente se terminó entregando, o la Contraloría termina dándole la razón al argumento que tiene el gobierno electo en relación a lo que pasó en esa tragedia. Bueno, nos faltan los que ven en estas cosas oportunidad para marcar sus puntos políticos, pero yo me tomaría con mucha seriedad y responsabilidad esto. Evidentemente aquí hay un informe que todavía tiene que ser despejado, aquí se habla de eventuales sobreprecios, eso se tiene que terminar de despejar, y para ver las sanciones correspondientes a quien le corresponda, sea los privados o sea algún funcionario público, ¿no? Porque aquí hay proveedores privados también. Y por otro lado está la discusión sobre los avances de la reconstrucción, ¿no? Porque esto tiene que ver con el uso de los recursos para enfrentar la etapa de la emergencia, ¿no? Por ejemplo, la remoción de escombros, etcétera. Y por otro lado ya el estado de avance del proceso de reconstrucción, donde ya Vivienda al menos ha entregado un balance que excede con creces el 10% que señala el futuro ministro de Vivienda y que tiene que ver además con las personas hábiles, las familias hábiles que no tienen, por ejemplo, segunda vivienda, ¿no? Y que fueron hábiles para el proceso de reconstrucción. Además que está totalmente en curso, que en los próximos 6 meses probablemente ya se alcance lo total objetivo del proceso de reconstrucción, y entendiendo también que son largos. Imagínense usted que cuando nosotros llegamos al gobierno había más de 2.000 familias que todavía tenían pendiente la reconstrucción de sus viviendas de eventos pasados, incluido el 27F. Imagínense, son más de 12 años, 16 años de espera. Pero aquí, claro, se ha establecido como una lupa muy específica por la envergadura de la catástrofe, porque fue un mega incendio, fue una catástrofe urbana, de mucha población muy concentrada en un solo territorio y no una suma de eventos en distintos territorios del país. Y sobre todo de más de un centenar de muertos, digamos. Y de más de un centenar de muertos, o sea, una tragedia muy, muy significativa. Yo entiendo que se haya puesto mucha atención, pero lo que quiero decir, sin justificar a que el estado de avance que ha tenido la reconstrucción, es que los procesos de reconstrucción en Chile han sido largos, y tal es el caso de que cuando nosotros asumimos habían 2.000 procesos de reconstrucción para familias que estaban pendientes de otros eventos. Pero en relación a lo de Valparaíso, el propio presidente Gabriel Boric varias veces mostró su disconformidad con el tranco que tiene ese proceso de reconstrucción. ¿Cómo se cierra el gobierno en relación a eso? ¿El presidente está conforme? ¿El gobierno está conforme? Yo creo que nadie puede estar 100% conforme, porque imagínense lo que significa. A ver, uno en estas cosas, más allá del rol que tiene en el Estado, lo que es la gestión pública, cómo tener que enfrentar esto desde el punto de vista administrativo, etcétera, no puede sino estar siempre poniéndose o tratando de ponerse en los zapatos de la familia afectada y por cierto que para una familia que lo perdió todo, o incluso un familiar, cada día que pasa una espera interminable. No, claro. Entonces yo creo que nadie puede estar 100% conforme con esto, porque ojalá siempre fuera mucho más rápido, tanto la atención de la emergencia, que se ha ido mejorando con nuestra institucionalidad, con los propios aprendizajes del Estado, pero también las etapas de reconstrucción, ¿no? Y en eso siempre se está buscando maneras de gestionar la relación con los privados, de cómo estar encima de las fiscalizaciones, de cómo hacer mejor las coordinaciones desde el nivel central con los actores locales también, que tienen que jugar un rol, que tienen una responsabilidad como son los municipios para que esto sea mucho más ágil. Por eso ahora, por ejemplo, en el caso de la región del Biobío, la Araucanía y Ñuble, estamos avanzando también sumamente rápido, aunque algunos siempre obviamente existe la crítica, pero estamos no solamente con la vivienda de emergencia, sino que con nuevas ayudas que antes no se contemplaban. Reconoce retrasos, digamos. Efectivamente, siempre hay una burocracia que tratar, un exceso de burocracia que hay que estar superando permanentemente, pero sin olvidar que igual todos los recursos
son públicos y que tienen que usarse bien, a propósito de lo que está pasando en Melbourne, porque uno dice, pero es mucho más rápido, pero ojo que estamos hablando de recursos públicos, que no se pueden entregar a cualquiera, que no se pueden duplicar y por lo tanto siempre las cosas tienen que hacerse rápidas, pero bien. Ya, un llamado de atención también para lo que está ocurriendo en el Biobío. Ministra, para avanzar la conversación, estamos con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Quiero ir a lo que se sigue discutiendo en torno al proyecto de Sala Cuna, que se sube el tono respecto de lo que planteaba el otro día el propio presidente Boric. Ayer el senador Javier Macaya de la UDI dice que el gobierno miente cuando dice que la UDI ha bloqueado este proyecto, que esta es una estrategia comunicacional para tapar los propios errores del presidente Boric. Yo creo que han habido demasiadas excusas por parte de la UDI. Y es evidente que este proyecto tiene una discusión que ha sido larga, que se ha enfrentado con ánimo de generar los más amplios acuerdos, incluso con el mundo gremial, social, que antes rechazaba el proyecto que estaba presentado por el expresidente Sebastián Piñera y por lo cual nos llevó a nosotros a indicarlo justamente para alcanzar los mayores consensos. Gracias a ese trabajo que se hizo desde el gobierno logramos, por ejemplo, aprobar el proyecto de modernización parvularia, que fue lo que permitió también destrabar las diferencias que tenía el proyecto Sala Cuna para Chile, y por lo tanto esto de que el gobierno no ha hecho lo suyo es faltar absolutamente a los hechos y a la verdad. Es decir, nosotros desde que ingresamos no solo indicamos el proyecto del expresidente Piñera para mejorarlo, sino que abrimos la discusión con las educadoras de párvulo, con los gremios, tanto el sector público como privado, con el mundo académico. Transversalmente el mundo académico y los expertas y expertas, incluso de oposición, han salido a respaldar el trabajo que se ha hecho justamente para alcanzar mayores consensos, entendiendo que hay un bien superior aquí, que es no se dejó para entregar. Última hora, que es lo que plantea la UDI, porque en el fondo lo que dice la UDI es que si fuera tan importante, ¿por qué lo dejan para el último minuto? Es que te estoy diciendo que nunca estuvo por el último minuto, siempre estuvo dentro de las prioridades, pero había un trabajo previo que hacer de diálogo para hacer avanzar esto. Entonces te estoy dando justamente los hechos. Se indicó, se presentó una indicación sustitutiva, se destrabó el proyecto de modernización parvularia para habilitar y abrir la cancha o permitir de alguna manera mayores consensos para seguir con el proyecto de Sala Cuna para Chile, que es en el fondo dar mejores garantías y estándares en el mundo de educación parvularia antes de avanzar en ampliar la oferta de Sala Cuna para niños y niñas. Se trabajó en una mesa técnica con los técnicos de la oposición para incorporar sus observaciones, ¿no? Todo eso se ha estado pasando. Obviamente, en paralelo avanzó la reforma de pensiones, la Comisión de Trabajo del Senado, o sea, tuvimos otros proyectos importantes de ley, pero esto tuvo un trabajo sistemático de los equipos de gobierno con la sociedad civil, con los gremios, con la oposición, lo que llevó a que efectivamente alcanzáramos amplio consenso, tanto así que hasta Karen Tal sacó en una entrevista reconociendo que aquí había un buen proyecto y que no se entendía por qué a último minuto un partido de la oposición, no todos, haya querido desechar la posibilidad de avanzar en esto. Y nosotros entendemos que la oficina del presidente electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento. Entonces, esto no se dejó por último minuto, y si hubieran ellos necesitado más tiempo, el presidente de la comisión no se hubiera ido de vacaciones, sino que hubiera citado a la comisión y hubiera trabajado para justamente ver en la comisión las indicaciones que se estaban proponiendo del Ejecutivo para que las analizaran y vieran si es que realmente recogía, por ejemplo, las observaciones que hacía la oposición. Entonces, esto de buscar otra excusa más es totalmente al lugar, ¿no? O sea, no es creíble, ya todo lo hecho dan cuenta de que aquí hay un esfuerzo transversal y por lo tanto lo único que esperamos es que se dejen los gallitos políticos y que esta primera semana de marzo, donde se retoma la labor legislativa, podamos avanzar en un entendimiento para sacar adelante este proyecto que miles de mujeres están esperando de verdad, que es muy urgente e importante. El punto es que la UDI en particular tiene cuestionamientos más de fondo, dicen ellos, en relación al proyecto de Sala Cuna todavía en esta etapa y más allá del trabajo técnico que usted ya describió largamente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el financiamiento. Mi pregunta apunta a la política, porque uno ve todos los días, habla el gobierno, habla el presidente, el cuestionamiento del financiamiento es de último minuto, no es algo que se haya presentado antes. La pregunta. Políticamente, el gobierno es el que quiere sacar este proyecto. No le interesa más que a la UDI, poniéndolo en esa contraposición. Por lo tanto, ¿qué se hace? ¿Qué está haciendo el gobierno para salir de este? Un día habla el presidente, le contesta a la UDI, y después contesta a la UDI, les responde usted. ¿Políticamente hay una estrategia de la moneda para que esto efectivamente se vote y tener los votos?
la primera semana de marzo, sí, más allá del dime y direte. El gobierno está trabajando en esto y se tomó febrero justamente para entablar los diálogos y las conversaciones que nos permitan lograr el acuerdo para extrabar Salacuna, que no es un tema solo para el gobierno, es para el país. ¿Para que le alcance sin los votos de la UDI? Bueno, ojalá con los votos de la UDI. Y la UDI no encuentre más excusas, pero porque teníamos en la mesa a la mayoría de la oposición y muchos senadores que han colaborado en esto. El problema es que, claro, la UDI fue la que en última instancia no facilitó, más bien impidió que avanzara en la comisión del Senado en la última sesión que tuvo del mes de enero en el Congreso. Pero nosotros estamos trabajando, o sea, yo les pediría, no sé si ha venido la ministra Lobo acá. Estuvimos con ella, sí, hace un par de semanas. Pero después tuvimos con la ministra Orellana. La ministra Lobos, que es una mujer increíblemente trabajadora y dedicada a sacar la agenda legislativa, ha hecho lo que parecía imposible por destrabar proyectos de ley, junto obviamente a los ministerios sectoriales, pero ella ha estado en ese proceso en estos días, conversando con distintas personas de la oposición, senadores, por cierto, también con miembros de la oficina del presidente electo, donde hay un poco más reticencia, pero al menos a nivel parlamentario ella ha estado trabajando en eso, efectivamente porque el presidente dijo, o sea, nosotros no nos estamos tomando vacaciones, estamos atendiendo no solo las emergencias, sino que también la agenda legislativa, que aunque el Congreso no esté funcionando, estamos trabajando en ello para preparar las condiciones para que justamente en la primera semana de marzo saquemos Salacuna, seguimos con lo del fin al CAE, el FES y la creación del FES y con el proyecto de subsidio unificado al empleo como las 3 primeras prioridades. Luego vienen otros proyectos como reforma al sistema político, etcétera. Entonces hay mucho trabajo que se está haciendo prelegislativo, más allá de lo que ustedes puedan ver en el tema de las declaraciones públicas, dimes y diretes que se puedan ir leyendo. Hay un trabajo responsable para que esto pueda salir adelante. Y yo solamente quiero cerrar con esta idea. Esto no es solamente si el gobierno fracasa o no fracasa. O sea, de verdad, esto se viene discutiendo desde el año, fines del 70, la necesidad de sacar este requisito de las 20 trabajadoras de la empresa para que te den Salacuna. O sea, esto no es un tema nuevo. Y hoy día no solamente las mujeres, sino que hombres vienen esperando certezas para saber si van a poder ir a buscar trabajo, si en el trabajo le van a dar garantías de que van a tener acceso a la cuna para sus bebés, van a estar bien cuidados, con altos estándares, que no sea cualquier guardería, que después enteramos que hay un accidente, ¿cierto?, en estas salacunas que son medias clandestinas. Y por eso pongo en el centro lo importante que es para nosotros que esto se cumpla, para darle justamente una certeza a Oiga, ya que lo menciona, queda un mes de gobierno, decíamos, queda una semana legislativa en la práctica. Sí, una semana legislativa. Y una de las promesas más sentidas de este gobierno fue el fin al CAE, el crédito con aval del Estado. ¿Se acabó el tiempo? No, todavía no se acaba. Nosotros vamos a ser muy persistentes. Esta que fue una promesa casi central de las promesas de gobierno del candidato Boric en su momento. ¿Se dejó para último minuto? No, tampoco. Todas estas cosas tienen un trabajo que ha sido muy intenso de los equipos, justamente no solo para presentar el proyecto de ley en su momento, sino que para defenderlo en el Congreso Nacional, para incorporar observaciones de quienes eran más críticos y para tratar de alcanzar los mayores acuerdos, no solamente con el mundo político, sino que también con el mundo social, académico. En el caso, por ejemplo, del proyecto del fin al CAE, se ha hecho mesas de trabajo y diálogo con hasta las universidades para encontrar una fórmula de reemplazo al CAE que sea sostenible para las universidades, para el Estado y sobre todo para los estudiantes y los egresados. Es otro proyecto en el que no hubo correlato entre el trabajo técnico y finalmente el trabajo político. Lo hemos conversado también con el ministro Cataldo hartas veces. El trabajo técnico avanzó durante harto rato y cuando se llega al momento político, finalmente ahí no se concreta. Es que eso hay que preguntarle a la oposición, como si nosotros pudiéramos chistar los dedos y decir, tenemos el acuerdo político de la oposición. No, eso es un trabajo que requiere voluntad también. ¿Es toda la oposición? De la oposición para avanzar. No, nunca es necesariamente toda la oposición. La oposición, la derecha tiene distintas realidades, ¿no? Hay una derecha más extrema, otra derecha más de centro. ¿Esperan que juegue un rol distinto la oficina del presidente electo en esta primera semana legislativa, en esta última semana legislativa? Yo espero que sí. A ver, mira, nosotros vamos a ser persistentes hasta el último día de nuestro mandato en sacar adelante nuestros compromisos. ¿Qué esperaría lo que habrían esperado de José Antonio Kast? Para terminar. Vamos a ser persistentes porque si bien ya estamos como en el momento de hacer balance, igual nos quedan nos queda trabajo, ¿no? Y como decía el presidente, se gobierna hasta el último minuto.
los chilenos yo creo que también esperan eso de un gobierno, no que abandone ni deje de legislar porque le queda poco de su mandato, y en eso tenemos dentro de las principales prioridades no solo Sala Cuna, sino que también el término del CAE y el FES. Pero todas estas cosas son leyes, y como leyes requieren para su aprobación votos en el Congreso, un Congreso donde el Ejecutivo es minoría. Entonces, 2 más 2 se requieren votos de la oposición. Si la oposición no se allana a aprobar las indicaciones o los proyectos que vienen incluso con indicaciones que incorporan sus observaciones, la verdad es que las cosas no suceden, ¿no? O no se pueden aprobar. Pero nosotros sí esperaríamos que, más allá de la oficina del presidente electo, que puede jugar siempre un liderazgo, porque él va a ser José Antonio Kast va a ser el próximo presidente después del 11 de marzo, los y las parlamentarias de la oposición puedan allanarse a avanzar en esto. ¿Por qué? 1, porque es liberar de una mochila muy pesada que hoy día cargan no solo los estudiantes, sino que egresados, familias con hijos que todavía siguen pagando la deuda del CAE, ya van pagando como 2 o 3 veces de la deuda. 2, porque es más sostenible fiscalmente. El Estado le sale más caro el CAE que el FES. ¿No? Así de simple. Y si hay un gobierno que va a estar o va a seguir preocupado de la responsabilidad fiscal, de disminuir el peso de las deudas, del gasto innecesario para el Estado, la fórmula del FES es muy conveniente en términos fiscales. Y además porque ya se ha logrado también ir incorporando, y esperamos que también eso nos permita materializarlo, un mayor entendimiento con las universidades para que esto también sea una solución desde el punto de vista de las instituciones de la educación superior, y dejemos de gastar tanto también en sostener un sistema de financiamiento de la educación superior que nos resta, comparativamente hablando, con la posibilidad de poner más recursos en la educación parvularia o la educación básica, donde más se necesita. Ministra Vallejo, casi no nos queda tiempo, pero no puedo dejar de consultarle. Está hoy día en las portadas de varios diarios, destacado aquí también en Radio ADN, desde su partido, el Partido Comunista, están pidiendo que el gobierno ayude a Cuba ante el bloqueo, digamos, y el bloqueo sobre el bloqueo, digamos, que ha impuesto Donald Trump en materia de petróleo y la situación crítica que está viviendo la isla. ¿El gobierno de Chile está dispuesto a ir en ayuda de Cuba? Bueno, el gobierno siempre ha estado dispuesto a ir en ayuda por razones humanitarias de pueblos que han necesitado por situaciones de guerra, de invasiones o incluso en este caso de bloqueos económicos que afectan al final no el sistema político, a quien dirige los sistemas políticos de esos gobiernos, sino que finalmente a las personas, ¿no? Y en eso hay siempre una evaluación, ¿no? México está ya mandando ayuda. México está mandando, México está mandando ayuda y me parece muy positivo y necesario, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Nosotros estamos en ese proceso de evaluación en función de los recursos que estén disponibles y de las necesidades concretas de ayuda. Ministra, a propósito de eso mismo, y quiero preguntarle por el exalcalde Daniel Jaue, dijo que era una contradicción de la moneda condenar al régimen cubano cuando se envía al ministro de Educación a la monarquía de Marruecos. Sugiere que Cataldo es hipócrita y vuelve a apuntar al presidente Boric y dice que tiene temor a los gringos. ¿Por qué apuntó Daniel Jaue? Porque usted, junto a otros ministros, Cataldo y Bajardo, le enviaron una carta a la directiva, a las autoridades de su propio partido, hablando de la actitud al interior de la tienda de el exalcalde de Recoleta. ¿Tuvieron respuesta a esa carta, a ese reclamo que finalmente hacen ustedes como militantes del Partido Comunista, pero también como miembros del gobierno del presidente Gabriel Boric? Hoy día el ministro Bajardo en otra entrevista decía que se están rompiendo los códigos del partido. ¿Lo suscribe? Miren, la verdad es que esa carta que nosotros enviamos era una carta reservada, que no sabemos por qué se filtró, y si era reservada justamente porque a nuestro modo de ver los temas del partido se resuelven dentro del partido, no a través de la prensa y menos en el uso de nuestros cargos como ministro o ministra de Estado. Yo estoy hablando acá como ministra, ante todo. Yo soy militante, pero no me corresponde, creo yo, entrar a hacer un debate público en torno a los temas que son propios del partido. Es una ex autoridad que está apuntando nuevamente a la gestión del gobierno, al presidente Gabriel Boric y a la gestión de varios ministros, con calificativos, en este caso contra Cataldo, como hipócrita. Sí, pero yo entiendo que si me refiero a eso, se va a leer como un tema de conflicto partido y yo evitaría entrar en esa polémica. Insisto, por responsabilidad al cargo, yo he defendido en varias oportunidades como vocera de gobierno lo que es la política exterior del presidente Gabriel Boric, porque es lo que además me corresponde hacer.
pero esto ya trasciende un tema de política exterior y un tema de partido que creo que no corresponde ventilarlo por la prensa. Janet Jara está evaluando su militancia en el Partido Comunista a propósito de la definición del partido sobre Cuba. Cuando deje de ser ministra, Camila Vallejo, ¿hay alguna duda sobre esa condición? Bueno, cuando deje de ser ministra hablaré cuando no sea ministra. Pero no, insisto, no me corresponde. Si en que lo pensara, no lo diría en este momento. Después de 4 años de gobierno, de ministerio, además, usted es de las pocas ministras que sigue en el mismo cargo, digamos, desde el 11 de marzo, junto a Antonio Orellana, Maisa Rojas, Carlos Montes, Juan Carlos Muñoz, 5 de 25. Grau, que se cambió. Por eso mismo, en el mismo cargo. Sí, el ministro Grau ¿Su también. mayor satisfacción, si pudiera resumirla en una frase? Haber aprobado las 40 horas. ¿Y su mayor frustración? Todavía no tengo, o sea, después del 11 de marzo podremos ver si es que logramos sacar toda la agenda legislativa o no, y podré decir cuáles son las mayores frustraciones. El fin del CAE podría ser su mayor frustración como ex dirigente estudiantil, además, y parte de esa generación que llegó a la moneda, desde ese lugar. No quiero ponerme en el caso de que no se apruebe, pero obviamente es importante para nosotros terminar con el CAE, porque imagínense que más allá de abarcar este periodo de gobierno, porque fue con el segundo gobierno de Michelle Bachelet, logramos avanzar en gratuidad. Yo todavía me encuentro con mujeres que nos dan las gracias porque su hijo ya se titularon, están trabajando como abogado médico y estudiaron gratis, ¿no? Y ahora están siendo beneficiarias su madre o ella misma de la reforma previsional. Entonces, claro, yo encuentro que una de las cosas que están pendientes de esta lucha del movimiento estudiantil es terminar con el CAE. Así que me gustaría mucho, y sé que el presidente también, poder terminar con el CAE, y no solo terminar con el CAE y esta pesada mochila del sobreendeudamiento por estudiar, sino que construir un sistema más eficiente para financiar a la educación superior que complemente en la política de gratuidad. Ministra, entonces esperamos que esto avance y no quiero todavía ponerme en el caso que no se logre aprobar. A propósito del fin del CAE, que todavía está en veremos, incluso en sectores a propósito de este tema, más a la izquierda cuestionan el legado del presidente Gabriel Boric, del que vamos a hablar y vamos a seguir hablando en los próximos días. Si no sale, se pone en jaque el legado del presidente Gabriel Boric. Yo sé que esta semana hemos hablado de la Ley Nacional de Cuidados, hemos hablado de las listas de espera, pero para una parte de la izquierda, fundamentalmente, el CAE es muy relevante, y si no se termina el CAE es igual de relevante para enjuiciar al gobierno del presidente Boric. A ver, primero, el presidente no le gusta todavía hablar de legado, y yo me tomé el otro día la licencia y creo que lo voy a hacer de nuevo. Me perdonará el presidente, pero yo creo que el presidente ya tiene un gran legado, que es la reforma previsional. Si a mí me preguntan, el gran legado del presidente Gabriel Boric es haber sacado una reforma que ya le está pagando mejores pensiones a millones de jubilados y jubiladas, que está cerrando brechas entre hombres y mujeres, y que logró finalmente que una generación le representara a quienes entregaron su vida al país, que son dignos de una mejor pensión, ¿no? Y eso se está materializando. Pero no solo eso, ya el Sistema Nacional de Cuidados como el cuarto pilar de la protección social, la ampliación, la apuesta por la universalización del derecho a la salud con el copago cero, ampliamos la universalización de la atención primaria en salud de los CEFAM, el haber sacado más de 10 millones de personas a la lista de espera, el haber robustecido el trabajo y la coordinación del Estado para combatir de manera organizada el crimen organizado, el royalty minero, la ley de fraccionamiento pesquero. Creo que hay muchas otras cosas. La punta de lanza diría yo que es la reforma previsional, pero no es lo único. Y espero que el final CAE se sume a estos avances para el país. Pero si no es así, yo creo que no se puede juzgar el legado solo con el final CAE o no. O sea, creo que al final del día el haberle devuelto un poco más de dignidad a nuestros jubilados y jubiladas después de décadas de espera por mejores pensiones es uno de los mayores avances que ha podido realizar nuestro país
gracias también al liderazgo del presidente Gabriel Boric. Ya, pues con eso nos quedamos. Por supuesto, un montón de preguntas que quedaron pendientes. Camila Vallejo, ministra secretaria general del Gobierno, gracias por acompañarnos en ADN. Muchas gracias. Gracias, por la ministra. entrevista. Gracias, que tengan buen día. Igualmente. Son las